Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Hoy, pues, les doy la más cordial bienvenida nuevamente, que a través de esta programación podamos nosotros que entren la bendición, la santificación en sus hogares, en sus trabajos, en sus casas, que pues entre la presencia del Espíritu Santo y también, ¿por qué no?, la sanación, la liberación de todo aquello que ustedes estén pues necesitando a través de esta programación, lo que es lo que queremos realizar juntos a través de esta programación. Y bueno, pueden ustedes acompañarnos a través de nuestra página de internet www.montemaria.org y también a través de la página de Montemaria Radio y Televisión. Más adelante también voy a transmitir a través de uno de los dispositivos electrónicos directamente a través también en mi página de Jorge Sarga. No se pueden los dos al mismo tiempo desde ahí, ¿verdad? Desde mi página también, ¿no, verdad? Sí. Ok. Entonces para la próxima te doy para que lo abras desde allá. ¿Perdón? Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces hoy estamos aprendiendo juntos la Lectio Divina, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es lo que estamos tratando de aprender, dejarnos transformar. Yo creo que todos queremos dejar de ser mulas, todos queremos dejar de ser ese pecado habitual, ese pecado, y déjenme decirles, esa lucha no desaparece, está durante toda tu vida, pero en la medida en que nos acerquemos más a la palabra, pues Él nos irá transformando. Algunas cosas las lograremos superar, no nos molestarán, otras nos van a acompañar toda la vida y será un continuo rechazar con la fuerza de Dios. Entonces, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Estamos ahorita en vivo y estoy viendo que están reportando a través de nuestra página de internet. Bienvenidos. Y bueno, los pasos de la Lectio Divina: invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, contemplación, oración, compromiso. No, perdón, ya me hice bolas, es invocación al Espíritu Santo, lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Ese es el orden de los pasos de la Lectio Divina. Estamos apenas en el primer paso, ya que es todo un proceso que, si se dan cuenta, me gusta ser muy detallista e ir tratando de desmenuzar cada parte. ¿Cuáles son los pasos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Y yo les he dicho, esto no es solamente para la Lectio Divina, es para toda nuestra vida. Si lo aprendemos, pues nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son los primeros pasos? Los pasos, son 6 también. ¿Cuáles son? Es fe y apertura. Ya explicamos qué es, todo lo que esto implica, fe y apertura. Segunda, pureza de corazón, también ya lo hemos explicado. Tercero, desprendimiento y docilidad, también lo hemos explicado. Cuarto, espíritu de oración, la oración continua. También nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, nos fuimos a la cuarta parte, analizar número por número de todo lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la oración y aprendimos muchísimas cosas. Quinto, conversión continua, y hablábamos de esta conversión y transformación. Cada vez que yo hago lo que Dios me pide, estoy haciendo su voluntad y me estoy
transformando, tomando la forma de Cristo, ¿sí? Es esta transformación. Y por último, que es comunión con la iglesia, es la comunión de los santos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo este artículo sobre la comunión de los santos. ¿Dónde se encuentra? Estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice la segunda sección, en lo que es capítulo 3, que dice creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Es lo que estábamos viendo. Vimos el párrafo 5, la comunión de los santos, que es el que estamos tratando de entender, porque al final de cuentas, la comunión de la iglesia es la comunión con todos los santos, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, siendo Cristo cabeza de esta iglesia. Y hemos visto del número 946, 47 y 48. Luego vimos la comunión de los bienes espirituales. ¿Cuáles son? Vimos la comunión de la fe, 949. Vimos la comunión de los sacramentos, 950. Vimos la comunión de los carismas, 951. Y lo último que vimos fue la comunión de la caridad, que fue lo último que vimos. Y vamos a ver lo que es la comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra, que es muy interesante también. Pero voy a leerles del 49 al 53, nada más para ubicarnos en dónde estamos y cómo vamos. ¿Sale? 949, dice, en la comunidad primitiva de Jerusalén los discípulos acudían, que es una de las tareas importantes. Todo fiel cristiano tiene que acudir a la preparación en su fe, a compartir su fe, a vivir su fe. Es que yo en la casa, ahí no estás viviendo, porque la fe no se vive en forma individual, se vive en comunidad. No se puede vivir solamente tú y Dios. Se tiene que vivir en comunidad. Es como decir, bueno, yo voy a vivir con mi familia, pero yo solo, cuando yo quiera. Pues espérate, no, se vive en comunidad, la familia es una comunidad. Claro, el que es soltero, pues, pero tiene una familia de base que son sus padres, o tiene una comunidad de base que son sus amigos. No estamos hechos para estar solos, pero es importante entender esto. Entonces, asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, enseñanza, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Comunión en las 4 acciones fundamentales de la iglesia. Dice, la comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Estoy nada más leyendo lo que ya explicamos. Número 950. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, o sea, no es solamente para unos. Y a veces esto, desgraciadamente, algunos sacerdotes pueden hacerlo de tal manera de que, pues, te cobro por esto y tienes que dar esto, y parece que ponemos más trabas a la gente para que reciba los sacramentos que ayudar a esto. Yo entiendo que hay que dar, pues, el material de la boleta y, pues, para pagarle el sueldo a la secretaria, pero que no se pretenda pagar todo de un solo golpe a la pobre gente, que a veces, pues, es difícil, ¿no? Pero bueno, dice, el fruto, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que une a todos y los liga a Jesucristo. ¿Se acuerdan la rueda de bicicleta? Donde los rayos coinciden en el centro. El centro es Cristo y los rayos, pues, son la manera en que nos unimos a Él. Los sacramentos. Dice, los padres indican en el símbolo, o sea, en la profesión de fe, que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos, porque al final de cuentas, ¿qué recibimos con los sacramentos? La vida de gracia. Y la vida de gracia es estar unido a Dios. Todos los sacramentos nos dan comunión, todos. O sea, estar unidos a Dios y con todos aquellos que están viviendo esa vida de gracia. Pero el sacramento, donde decíamos que se le llama así como tal comunión, porque es literalmente me como a Dios para convertirme en Él. Aquí, a diferencia de cuando yo me como un pedazo de pan, lo digiero y las partículas o las partes minúsculas, los nutrientes, los adquiero en mi cuerpo y lo transformo en parte de mi cuerpo.
La comunión es al revés. Yo como a Cristo para convertirme en Cristo, para que Él me digiera y Él me convierta en discípulo suyo, en otra imagen suya, perfecta de su amor y de su gracia. Dice, los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, es decir, la plenitud. Número 951, la comunión de los carismas. Analizamos esto y veíamos las citas bíblicas. No me voy a ponerlas otra vez, es nada más el repaso. La comunión de la iglesia, el Espíritu reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación. Entonces, si yo tengo un carisma y no es para edificar la iglesia, soy egoísta, soy protagonista, soy el centro del universo, pero no es para la edificación. ¿De qué me sirve tener el don de lenguas si es solamente para mí? Porque nadie me entiende, hablo y hablo y hablo, nadie me entiende, ni yo me entiendo, pero me siento bonito. Si no es para edificar a la iglesia, calladito, hasta Pablo lo dice, si no hay quien interprete, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sirve para construir la iglesia, y esto es fundamental en todos los carismas que Dios nos da. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A lo mejor no son dones extraordinarios como un don de visión, o un don de sanación, o un don de liberación, o un don de lengua, pero tienes otros dones, como es el servicio, como es el que tú sabes hacer algo y lo pones al servicio de los demás, para provecho común. Ahí es donde se ve la comunión verdadera. Número 952. Todo lo tenían en común. Y veimos las citas bíblicas, como 4:32, Hechos de los Apóstoles. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás. Y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. O sea, yo tengo, el otro no tiene, comparto. Claro, aquí hay que ser siempre desde la prudencia, que no puedo quitar el pan de la boca a mis hijos para dárselo a un extraño. No, primero a los hijos, primero a la familia, porque si no voy a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero ahí es donde entra la caridad. Si yo tengo, es para compartir. Claro, no se trata de mantener a personas que no quieran trabajar, porque es otra cosa, ¿no? Hay gente que vuelve un modus vivendi, estar pide y pide y pide. O sea, te ayudo para que tú puedas desarrollarte, para que tú puedas salir adelante. Y a veces sí, hay gente que de plano sí necesita ayuda, y no porque no quieran trabajar, sino porque no pueden, están fregados, están amolados, y ahí es donde tener todo en común, ¿no? Dice, el cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Tu casa te ha costado, tu dinero, tu trabajo, todo, pero al final de cuentas es un bien que el Señor te ha permitido y que hay que saber administrarlo para el bien de tu familia, y en lo que puedas y debas, siempre ayudar al prójimo. Y por último, lo que habíamos visto es el número 953, la comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Y veamos el texto de Romanos 14:7 y analizamos este punto que me encantó, porque ya descubres que todo lo que tú vives lo puedes transformar en algo para bien de los demás, hasta la enfermedad, hasta las situaciones difíciles, la transformas en algo para los demás, en el ofrecimiento, en el sacrificio que tú estás haciendo, aparte de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si muero o si vivo, todo lo hago por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y llegamos a la conclusión que esto se llama adoración. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión. Y hablábamos de varios aspectos. Hablábamos de la importancia que aparentemente, como el que barre o el que limpia la casa o el que está haciendo un trabajo puede ser de beneficio a los demás,
porque lo haces en nombre de Dios, para Dios, y esto se convierte en beneficio, en bendición para los demás. Claro que ya está el acto en sí concreto de ayudar, de servir al prójimo, de estar viendo sus necesidades. Por eso dice, el menor de nuestros actos hechos con caridad, Dios multiplica ese acto insignificante, pequeño, tu rezo que nadie lo ve, tu caridad que nadie la ve, tu ayuno que nadie lo ve. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando dice Jesús que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda? Si vas a orar, no lo hagas como los que se ponen en las plazas, en tu cuarto. Si vas a hacer la caridad, miren yo cuánto estoy dando, no lo hagas. Si vas a hacer ayuno, tampoco pongas, es que estoy ayunando. ¿Por qué? Porque ya no es algo que estás ofreciendo a Dios, es algo para mostrarte a ti. Dios lo ve en secreto, eso pequeño, y Dios lo utiliza para bendición de los demás, para bendición de la iglesia. Bueno, y hablamos cómo las ánimas benditas del purgatorio utilizan su dolor por nosotros. Ellos no lo ofrecen por ellos. Aquí nosotros sí podemos ofrecerlo por nosotros y por ellos. Y obviamente los santos, los que ya están en la presencia de Dios, están intercediendo. Y recordaba esa anécdota con el pastor que no sabía que yo era sacerdote y empezaba a atacar, es que los católicos idólatras que le piden a la Virgen, que le piden a los santos, hay que hablar directamente con Dios. Yo le dije, oiga pastor, ¿y su gente va a pedirle a usted que ore por ellos? Pues claro, pues no, dígales que no, porque eso es idolatría. No deben de ir a pedirle a usted que ore por ellos. No, pero es que es diferente. No, es exactamente lo mismo. ¿Qué creen que van a estar haciendo las almas allá en la presencia de Dios? Dos cosas, adorarlo e interceder por nosotros. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podríamos hacer? Aquí, seguir intercediendo. Y esto es parte de lo que estábamos viendo. Bueno, hasta aquí el resumen de lo que habíamos visto. Vamos a ver el número 2 romano. La comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la lección divina y estamos entendiendo el último paso de la invocación al Espíritu Santo, que es la comunión de los santos, tratando de entender a qué se refiere estar en comunión con todos los santos. Y luego nos dice el número 954, lo leo y después trataré de compartirles lo que vamos entendiendo. Dice, los 3 estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros, perdón, es que me perdí, tengan sometido todos sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia, y están unidos entre sí en él. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Está citando aquí un documento de la iglesia LG, la Lumen Gentium. Todos los documentos oficiales que saca la iglesia se les pone el nombre en latín de las 2 primeras palabras con que empieza el documento en latín. Por eso ustedes se dan cuenta, Perfecte Caritatis, Lumen Gentium, todas estas tienen el nombre de las 2 primeras letras con las que empieza el documento. En este caso es la Lumen Gentium. Es un documento que fue escrito a partir del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II, luz de las gentes. Entonces dice, los 3 estados de la iglesia. Siempre a veces hago la broma y pregunto, ¿en cuáles son los 3 estados en que está la iglesia? El estado de Baja California, el estado de Veracruz y el estado... Pues, obviamente no se refiere a un estado, ni a un municipio, ni a una ciudad. Se refiere a dónde se encuentran personas, almas, que adoran a Dios, que aman a Dios. Eso se refiere. Y la encontramos en tres formas, en 3 estados.
la iglesia triunfante, que son todos los santos, la iglesia purgante, que son todas las ánimas benditas del purgatorio, y la iglesia militante, que somos todos los que estamos con vida y que todavía no estamos definidos si vamos a ser plenamente de Dios o plenamente del demonio. Estamos en esa lucha. Las dos primeras ya tienen seguro la eternidad con Dios. Unos ya están, otros todavía les faltará el proceso de purificación. Y nosotros, la iglesia militante, que milita, que camina hacia la casa del Padre. Ahí todavía está en ese proceso de lucha. Por eso dice, hasta el que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte. ¿Se acuerdan cuál es el último enemigo a destruir la muerte? ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber muerte en el universo. Ya no va a haber muerte. ¿Por qué? Porque es el último. Y entonces, ya que se venció la muerte, porque todos vamos a resucitar, ya no va a haber muerte física como la vivimos, va a haber muerte eterna que se refiere al infierno, pero ya no una muerte física. Tendremos unos cuerpos gloriosos y estaremos alabando y adorando a Dios para toda la eternidad. Entonces, destruida la muerte, tenga sometido todo está sometido a la autoridad de Cristo, sus discípulos, o sea, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y lo adoran y tratan de servirlo. Dice, unos peregrinan en la tierra. A esta iglesia se le llama iglesia militante. Todos los fieles bautizados que están vivos y que están para morir, para ser juzgados, y unos a la vida eterna, otros también a la vida eterna, pero en el purgatorio. Dice, ya sea otros ya difuntos, que es la iglesia purgante, se purifican, son todos aquellos que están en ese proceso de poder, toda la culpa que no pudieron purificar en esta vida, la tienen que purificar, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios en forma imperfecta. Dice, ya difuntos se purifican, mientras otros ya están glorificados, que es la iglesia triunfante. Entonces, iglesia militante, que son los que peregrinamos en la tierra, los difuntos, pero que se están purificando, la iglesia purgante, y otros que ya están glorificados, o sea, ya participan de la gloria de Dios, la iglesia triunfante, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Esa es la iglesia triunfante. Ahora, ¿qué dice más adelante? Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el himno de alabanza a nuestro Dios. Vean aquí la gran diferencia. ¿Qué pasa con los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante? Ellos ya en plenitud, toda su vida, todo su ser, es adoración a Dios, adoración a Dios. La iglesia purgante está en ese deseo de adorar a Dios y lo hacen desde este estado, pero es en un estado imperfecto. Y nosotros, que somos la iglesia militante, quisiéramos adorar a Dios. Lo hacemos a veces y otras veces no. Estamos definiéndonos qué acto, qué camino vamos a tomar. Pero ¿cuál es la unión entre los tres? En grados diferentes. El grado máximo, los que ya están glorificados. En grado menor, los que están en el purgatorio, pero están en eso. Y en grado más inferior, sobre todo porque somos inconstantes. Porque a veces cambiamos a Dios, no lo adoramos a Él y adoramos a otra cosa. Se llama idolatría. O a nosotros mismos, se llama egolatría. O sea, empezamos a hacer las cosas más por nosotros mismos o por alguien o porque yo quiero esto y no por Dios. Entonces nosotros todavía estamos como que a veces sí le entro y a veces no le entro, y esa es la condición, una lucha continua. Pero los tres al menos conscientemente queremos adorar a Dios. Hay gente que abiertamente dice, yo no creo en Dios, entonces no lo adora. Hay otros que dicen que creen en Dios, pero tampoco lo adoran, porque no hacen conciencia de ello y creen que solamente con actos aislados, por ejemplo, ir a misa porque obliga, pero no, ni siquiera en misa adoran. Están presentes físicamente, pero su alma, su mente está en otro planeta.
están viendo a qué horas termina la misa, o van de malas, o se duermen en misa porque no les gusta, no les interesa, no se sienten a gusto, o solamente viven pidiendo, buscando cómo Dios les va a conceder algo, cómo Dios les va a hacer esa situación, ¿no? Pues obviamente ahí es donde viene una gran diferencia. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestra vida sea más continuamente adoración a Dios. Por eso yo quiero, y si los que siguen más o menos las publicaciones y las misas, estoy tratando de enseñar, en la medida de mis meditaciones, a que adoren a Dios. El acto liberador, el acto transformador, el acto que necesita el hombre para poder, ya sea sanar, liberarse o enfrentar lo que están viviendo, es el acto de la adoración, porque es la manera de relacionarnos con Dios, y es la manera, si yo me aprendo a relacionar bien con Dios, aprenderé a vivir lo que tengo que vivir. Pero hay otro grupo que ya no aman a Dios. Aquí veíamos, no aman ni adoran, en grado diferente. El máximo, la iglesia triunfante, menos es la iglesia purgante, porque están todavía en ese y nosotros a veces sí y a veces no, somos inconstantes. Pero hay otro grupo de personas, de almas, que no llegaron a amar y adorar a Dios como debieran. Estas ya no forman parte de la iglesia. Es todos aquellos que están condenados. ¿Y por qué ya no? Porque ellos no pueden amar a Dios. Es el odio. Hagan de cuenta que es un recipiente, el grado de rechazo a Dios, el grado de pecado, de la vida de pecado, es el grado de odio, o sea, como un vaso que vas a ser llenado. El grado más grande de odio que hay, el vaso más grande que hay en el infierno, es de Satanás. Luego le siguen sus demonios, y luego todas las demás almas. Y cada uno va a ser llenado de odio a Dios. No pueden amar a Dios. No pueden mencionar a Dios. ¿Y qué decir de la Virgen María? No pueden. Es un rechazo completo y total. Entonces, esto es la diferencia. Es un parteaguas. La iglesia que está en sus tres estados y los que dejaron de ser parte de la iglesia. Algunos nunca lo fueron, ni siquiera les importó y les interesó. Y ellos ya no pueden ni amar ni adorar a Dios. Lo que hacen es odiarlo. Y odian todo lo que le pertenece a Dios. Pero ya hay almas que ya ellos, el demonio, Satanás y los demonios, ya no pueden arrebatarle a Dios, que son las almas que están en su presencia y las almas del purgatorio. Por eso, con quien se ensañan y contra viene esta guerra espiritual, el Señor decía, esta guerra es una guerra espiritual. Batallamos o luchamos contra seres espirituales. Y esta es la guerra verdadera. Una guerra que se está desarrollando en cada momento de tu existencia. Incluso en los últimos momentos de tu vida se da esa batalla. Por eso es importante estar en gracia, por eso en agonía estar rezando el rosario para la persona y que pueda sanar y perdonar todo esto. Pero, por eso dice aquí, todos, sin embargo, todos, o sea, los tres estados, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Cantamos el himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Ustedes creen que los que están condenados, esas almas que están en tortura completa, pueden adorar a Dios? No, ni siquiera, eso es lo más triste, ni siquiera en ese dolor intenso, en esa agonía eterna, podrán pedir ayuda. O sea, nada más de imaginarme eso, es horrible. ¿Por qué? Porque sienten el vacío, pero sienten el odio. No pueden ser ayudados, no pueden ser rescatados y sienten odio inmenso. Y esto hace que su agonía y su dolor sea más intenso. A mayor odio, mayor dolor, mayor sufrimiento. Pero no pueden dejar de odiar. Ya no pueden. Tuvieron la oportunidad en la vida, pero no lo hicieron. Por eso hay que tomar conciencia. En efecto,
todos los que son de Cristo, entonces los 3 estados de la iglesia le pertenecen a Cristo, que tienen su espíritu. ¿Quiénes son los que tienen el espíritu de Dios? Los que se dejan guiar por el espíritu. Los que se dejaron guiar por el espíritu ya lo tienen en plenitud, la iglesia triunfante, los que están en ese proceso de purificación, la iglesia purgante, y nosotros que a veces dejamos actuar al espíritu y otras veces lo hacemos a un lado. Dice, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. Vean los 3 rayos que se unen al centro de la bicicleta. Es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Los que ya no están en este radio, en esta circunferencia, son los que están condenados para toda la eternidad. Esto es la comunión de los santos. Vamos al número siguiente, 955. 955, ¿qué nos dice? Dice, la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. A ver, vamos a leer, ¿qué dice? La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. O sea, ahí está unión. Vuelvo a lo mismo. Los 2 radios o rayos de la bicicleta que ya están fijos y firmes, iglesia triunfante, iglesia purgante. Hay esa unión. Y los que estamos en este proceso, no se rompe. Cuando yo estoy en gracia, cuando yo lucho, no se rompe la comunión con ellos. Si yo peco, pues está rompiendo, pero tengo la oportunidad de arrepentirme. A diferencia de aquel que abiertamente y libremente rechaza su fe, rechaza y aborrece su fe y se aparta de la iglesia, se aparta de los valores. O aquellos que creen que pueden estar bien con Dios modificando sus leyes, modificando sus principios. El aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la violencia, el asesinato. Espérate, no se puede justificar nada de eso. Aunque lo que es bueno, aunque nadie lo practique. Y lo que está malo, es malo, aunque todo el mundo lo haga. Esto lo decía Chesterton. ¿Sí? Decía, todo lo que es bueno, aunque nadie lo practique, que es lo que ahora se está haciendo. Y lo que es malo, aunque todo mundo lo haga. Y no porque se haga quiere decir que se va a hacer bueno. Por eso, la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, hablamos de los 2 estados de la iglesia, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? La vida de oración, la vida sacramental. Se refuerza entonces entre más estoy en unión a través de la vida de gracia, a través de la vida de oración, la vida sacramental, las obras de misericordia, se refuerza mi unión con ellos. Y obviamente con el centro que es Cristo. Muy bien, vamos al 956 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la intercesión de los santos. Que esto, pues lo decimos, ¿no? Es ese acto, bueno, lo voy a leer todo y lo explicamos. Por el hecho de que todos los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida, lo decía Santo Domingo cuando estaba por morir. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús. Ok, vamos a ver
la intercesión de los santos. Yo les decía, ¿qué creen que hacen los santos? Dos cosas: adorar a Dios y pedir por nosotros. Y esto todo es siempre a través del único mediador. Aún en el cielo, el mediador es a través de Cristo. Él es el que va a presentarle todo al Padre. Pero los santos, o sea, aquellas almas que ya están en la iglesia triunfante, están pidiendo por nosotros. Esto es un principio de fe. Dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, o sea, ya viven esa comunión plena, ya viven esa unión, ya son todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, ellos desde el cielo presentan lo que en vida hicieron como lazo de unión para nosotros. Hagan de cuenta como si estuvieran pescando, lanzan la red o lanzan la caña para pescar, ayudar con su intercesión. Y no es que ellos lo hagan, todo es a través de Cristo. Pero ellos, vamos a hablar de una Madre Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II, San Felipe Neri, San Francisco de Asís, todos los santos, lo que hacen es interceder. Lo que ellos en su vida hicieron, se lo presentan a Cristo para fortalecer a los que estamos en este proceso de decidirnos por Dios o por el demonio. Esto es lo que hacen. Ahora imagínense, ¿quién creen que tendrá vara alta allá en el cielo para realizar todo eso? Pues la Virgen María. Es la que realiza el poder más grande de intercesión. Ella es la que a través de su Hijo le presenta al Padre todas estas peticiones que nosotros le hacemos, como es la bienaventurada, la llena de gracia, es la que presenta al Padre toda esta intercesión. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Por eso es tan importante las obras que hicimos nosotros en la vida para poder hacer esta conversión, ¿no? Adquirir esta fuerza para todos nosotros. Por eso dice, su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Y hay que pedir, y le pedimos a los santos. Pero fíjense, ¿para qué pedir? ¿Para qué usamos a los santos? San Antonio para conseguir, y lo ponemos de cabeza. Para, no sé, tantas cosas temporales. Y no es que sea malo, pero ¿por qué no pedimos la santidad? ¿Por qué no pedimos la salvación de nuestra alma? Pedimos cosas que son importantes, pero que no nos salvan. Y a veces se vuelve nuestra relación de petición o de pedir a los santos ayuda para cuestiones temporales. Y como diciendo los santos, oye, nos pudieran pedir o pudieran acudir con algo más grande, que es la salvación de su alma, la santidad de ustedes, pero se limitan a un problema, a una cuestión meramente temporal. Dices, no, hay que trabajar más en eso. Hay que vivir más esa relación con ellos de intercesión por nosotros. Y yo en lo personal tengo 4 santos que me encantan y que son así: San Pedro, San Pablo, por el día de mi ordenación, y aparte por ser los pilares, ¿no? Santo Cura de Ars, modelo del sacerdote, y Padre Pío de Pietrelcina. Mis 4 santos que pues le pido a Dios, le pido a ellos que intercedan para ser ese sacerdote que ustedes merecen, que ustedes necesitan, y que obviamente pues es necesario trabajar en ello. Muy bien, entonces vamos viendo lo que dice este número. Dice, presentan por medio del único mediador entre los hombres, a Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Cuando estés a punto de caer, si tienes un santo, ahora yo entiendo más por qué cuando se bautiza un niño o a una niña se le pone el nombre de un santo, su santo patrono. A ese santo estás encomendando a tu hijo, a tu hija, para que lo asista, para que interceda y para que esta persona que fue bautizada se encomiende a su santo,
San Jorge, San Eduardo, Santa Ana, Santa Patricio, San Patricio, Santa Teresita. Y miren que hay muchas Teresas, hay muchas Santas Teresas. Y así es precisamente utilizar ese santo para que nos ayude en nuestro momento de debilidad, de prueba, de caída, de tentación, o para que si ya caímos, levantarnos. Y no estamos cometiendo idolatría, estamos pidiendo ayuda nada más, intercesión. Ellos no hacen milagros como la Virgen María, tampoco hace milagros. Es Dios quien hace todo, pero ellos interceden por nosotros. Dice lo que decía Santo Domingo, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Esa es la confianza que tenía Santo Domingo de poder ir a la presencia de Dios y ayudar más a las almas. No lloréis, dice Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. O sea, estará intercediendo por todos. Entonces, escojan un santo, vean la vida de un santo y escojan un santo, un grupo. Y también se vale invocar ayuda. Ellos no hacen milagros. Oye, échame una mano, ayúdame, ayúdame Santa Teresita, San Francisco, ayúdeme por favor. Y luego dirigirnos directamente a Dios. O sea, no tiene nada más, no quiere decir que voy a confiar más o voy a hacer una idolatría al santo, no, es simplemente una intercesión, pero obviamente nuestra oración y nuestra relación con Dios sigue ahí, no desaparece. Muy bien, número 957. ¿Qué nos dice? Yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya que se nos ha acabado casi el tiempo. Bueno, la próxima semana, en esta misma hora y en este mismo día, vamos a continuar con el número 957, 58 y 59. Y yo creo, si esto no me falla, déjeme checar, lo que va a suceder es que después de esto vamos a terminar. Ya déjeme checar aquí primero, a ver si es cierto que como ronco duermo. Terminaríamos con lo que es la Iglesia Católica, 750 se termina. ¿Qué sería? Ya terminamos la próxima semana todo el primer paso de la invocación al Espíritu Santo. Y ya empezaríamos de lleno. Claro, la próxima vez terminarán los últimos números. Haré un resumen, si me alcanza el tiempo, depende de los números. Haré un resumen de todo este primer momento que es la invocación al Espíritu Santo, haciendo una explicación breve de cada uno de ellos, para después empezar ya la lección divina. Vamos a explicar los otros pasos. La lectura obviamente es muy sencilla, leerlo, pero lo que es cómo se medita, cómo se ora, cómo se contempla y cómo se compromete uno a hacer desde la lectura de la palabra de Dios. Muchos dicen, Padre, quiero aprender a leer la palabra de Dios. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer y de enseñarles con todas mis limitaciones. No soy ni maestro, ni soy teólogo, ni biblista, pero sí soy un enamorado de la Biblia. Eso sí, me encanta, me fascina y trato de ir aprendiendo siempre en ella y de ella. Terminamos, Dios mediante, el número 957. ¿Sí, no? Sí, 956. Vamos a ver el 957 la próxima semana. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.